El ejercicio de la crianza es complicado. Cada vez escuchamos a más personas decir que es imposible criar a sus hijos en los tiempos en que vivimos, de redes sociales, música urbana y excesos. Y para colmo, instituciones gubernamentales fiscalizando la labor de los padres. La tarea se complica aún más cuando nuestro esfuerzo va dirigido a enseñarle los valores bíblicos. Pasamos de ser padres estrictos a anticuados y prehistóricos. Por donde lo miremos, la crianza fundamentada en la palabra es altamente rechazada. Mi nombre es Nelson Medina y hoy me acompaña mi amigo Javier Méndez para hablarles un poco sobre mis hijos no quieren acompañarme a la iglesia. ¡Hey! Bienvenidos al podcast de Redefinidos. Aquí abundamos sobre teología, liderazgo y familia. Mantente conectado con nosotros en redefinidos.com. Estaremos hablando un poquito sobre un tema que publicamos en estos días en nuestras redes. Mis hijos no quieren acompañarme a la iglesia y para eso quiero darle la bienvenida a un extraordinario amigo, a una persona que considero casi mi hermano. Quiero que podamos hablar un ratito con mi querido amigo Javier. Hola, muchas bendiciones. Gracias por la oportunidad, por el espacio. Y yo muy contento, de verdad, de poder tener este espacio para poder dialogar, para poder hablar sobre este tema que reconocemos un poco controversial ¿verdad? Y más que controversial genera mucha preocupación, sobre todo por supuesto, en los padres, en la familia. Y no solamente en los padres, sino en diferentes áreas de la iglesia. Este tema ha generado un poquito de controversia, porque realmente muchas veces nosotros como iglesia hemos pensado, y esto lo dialogábamos en estos días, que deben hacerse las cosas por la ley, no quizás por la gracia. Y cuando tocamos este tema de, sinceramente, mis hijos, yo puedo negociar con ellos si van o no van. A veces nos choca o a veces como que nos confronta con realmente qué yo debo hacer como padre. Y ahí me gustaría que podamos abundar un poquito más sobre algunas preguntas que tenemos aquí sobre la mesa. Lo primero que quiero tocar contigo es, ¿qué te impulsó a trabajar este tema, Javier? Pues mira, yo creo que es una combinación de varios factores. El primero de ellos, por supuesto, pues la propia experiencia. Yo fui criado en la iglesia. A los 8 años me convertí en el hijo del pastor. Por más de 10 años trabajé en las diferentes iglesias en las que estuvimos perseverando como líder de jóvenes. Así que el acercamiento a la población de jóvenes, el acercamiento al liderato como tal, definitivamente fue lo que dio inicio a la preocupación por estas situaciones que una y otra vez se van repitiendo, no importa la iglesia a la que pertenezcamos, la denominación, el nombre que lleve la iglesia, es una problemática que como quiera la seguimos viendo. Y definitivamente esa experiencia que tuve al tener esa cercanía con estas poblaciones me dio la inspiración, digamos, algo así, ¿verdad? Para comenzar a hablar un poquito más sobre esto, sobre todo porque es un tema del que no se quiere hablar y me parece que es preocupante que todavía en la iglesia tengamos temas tabúes que no querramos tocar y pues nada, tiene que haber un valiente que se atreva entonces a romper el hielo. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que eso es un punto que yo creo que a todos nos ha tocado un poco. Yo también fui criado como hijo de pastor, aunque no nací en la casa de un pastor. Mi papá comienza a pastorear cuando yo tenía 14 años. Y sí, hubo muchas cosas que como que no encajaban en lo que ya yo había comenzado en mi crianza. Ahora esta nueva etapa, ahora se tienen que hacer estas cosas de esta manera. Y sí, yo creo que Redefinido ha creado esta plataforma para que personas como tú puedan traer esta temática que muchas veces no queremos ni tocar, no queremos ni discutir en la iglesia, ni en la familia, ni en ningún lugar. En segunda instancia, ¿qué factores o indicadores, no solamente en el caso tuyo como persona, como hijo de pastor, sino quizás ahora hablando un poco desde el ángulo de un psicólogo, ya que tú eres psicólogo, estás en este proceso hermoso de terminar ya el doctorado, ya eres el licenciado Méndez? ¿Qué factores o indicadores despertaron en ti el deseo de trabajar en este escrito? Cuando yo te dije, oye, Isabel, me gustaría tocar el tema con relación a la familia, los hijos, tú eres papá, eres psicólogo. ¿Qué indicadores despertaron quizás en ti ese deseo de, este es el tema, vamos a hacerlo? Pues mira, la realidad es que dentro de todas las áreas donde me voy moviendo a nivel profesional, personal, académico, etcétera,
He tenido la oportunidad de entrar en contacto con esta población, lo mencionaba ahorita, en la iglesia sí tuve mucha experiencia con los jóvenes, pero también a lo largo de mi formación académica, profesional y personal, he tenido la oportunidad de ir viendo cómo, ¿verdad?, se va desarrollando estas diferentes temáticas y problemáticas en la generación de jóvenes que se va desarrollando. Definitivamente hay dos elementos principales. Una de ellas es las necesidades generacionales. No podemos olvidar que si por algo establecemos la generación de los baby boomers, la X, la Y, la Z, etcétera, es precisamente porque cada una de esas generaciones tiene unas experiencias particulares como generación, no solo como individuo, que le dan una formación de carácter y entonces la impulsa a manifestar ciertos patrones que definitivamente van a suponer luego unos retos, y nosotros los profesionales de la conducta en la iglesia también debemos tomar en consideración para poder entonces manejar adecuadamente las necesidades que vayan presentando. Otro definitivamente son las dificultades que podemos ver en las congregaciones. Como te dije anteriormente, yo fui hijo de pastor y tuve la oportunidad, o soy hijo de pastor, y he tenido la oportunidad de perseverar en diferentes iglesias de acuerdo a cómo ¿verdad?, mi papá o mi familia se iba moviendo con este ministerio tan hermoso en distintas iglesias. Y en cada una de esas congregaciones, en concilios, porque pertenecía a concilios, en iglesias independientes, porque ahora pertenezco a una iglesia independiente, vamos viendo que esas son dificultades bastante generales. La de los jóvenes, cómo trabajamos, cómo nos acercamos a ellos, cómo podemos crear un espacio adecuado para ellos, cómo podemos escucharlos, cómo podemos entenderlos. Y como ya vienen etiquetados con que ellos están pasando por la etapa más difícil, ya de entrada tenemos entonces ¿verdad?, un reto, un prejuicio de que esta es una población difícil, dura de trabajar. ¿Cómo la iglesia va a poder trabajar con la juventud? ¿Cómo los podemos cautivar? ¿Cómo podemos llevarles el mensaje de la palabra, que lo entiendan y puedan reconocer la gracia y el amor infinito de Dios tal cual es? Definitivamente es una dificultad que hemos ido enfrentando y cuando creemos que la tenemos ya agarrada ¿verdad?, por el mango, como uno dice, de pronto entonces ya esa generación es adulta y tenemos una nueva generación de jóvenes. ¿Cómo trabajamos con esta nueva generación que se está levantando entonces ahora? Qué bien, qué bien. Yo creo que esto es un tema que va en base al factor importante, como tú dices, estas generaciones de relevo que constantemente estamos viendo en nuestra iglesia entrando y saliendo. Esto influye mucho a un fenómeno que muchos que lideramos con jóvenes trabajamos, que es la fuga de jóvenes de las iglesias. Muchos jóvenes llegan a cierta edad y dicen, mira, esto ya no me interesa, esto no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo quiero continuar haciendo. Y es bien frustrante para muchos de nosotros como líderes, para muchos incluso como padres, como pastores. Se nos hace un poco complicado que estos chicos lleguen a una edad y ya no quieran saber nada de la iglesia. Así que quiero que entremos un poquito más a profundidad con relación a este tema y quiero preguntarte, ¿cómo pueden trabajar aquellos padres que se enfrentan precisamente a que sus hijos no quieren ir a la iglesia? Una cosa es lo que yo puedo hablar desde el punto de vista de líder, cómo yo me debo preparar como líder o cómo debe prepararse el pastorado, la iglesia, la congregación, pero papá y mamá, que son los que están ahí diciéndole al chico, mira, tenemos que levantarnos temprano el domingo, vístete, no te pongas esto, ponte aquello, tenemos que salir rápido, mira que la escuela bíblica empieza a las 9, tenemos que movernos, y este chico que no quiere moverse hacia eso, ¿qué deben hacer esos padres? Pues mira, yo creo que hay diferentes recomendaciones que uno pudiera ofrecer en la palabra. Sin embargo, hay dos cosas bien principales que nosotros debemos tomar en consideración. Y la primera de ellas es cuál es el enfoque que nosotros le estamos dando a nuestro acercamiento hacia los hijos, especialmente si son hijos adolescentes. Esto es una problemática, ¿verdad? Y lo primero que yo quiero que podamos establecer y sentar como base es que esta problemática es muy común. Es muy común que nos topemos con adolescentes que ya ponen esa resistencia para participar del proceso eclesiástico, para poder participar del culto congregacional y de las dinámicas que se dan en la estructura de la iglesia. Así que esto es algo bastante común. ¿Cuál es el enfoque que yo como papá, como mamá, estoy dándole a este proceso de resistencia que está teniendo mi hijo, que ahora es un adolescente y que no quiere participar de la iglesia o de las dinámicas congregacionales?
Y adicional a eso, definitivamente con cuánta flexibilidad o rigidez nosotros estamos atendiendo el asunto. Leía un autor que trabajaba este tema, que definitivamente uno de los grandes retos de la iglesia, de los padres, de los que nos corresponde atender la educación cristiana, es definitivamente que a veces nos movemos en dos polos. A veces, ¿verdad?, es un extremo o el otro. Y somos o demasiado rígidos, cuadriculados, no nos queremos mover de aquí, o demasiado flexibles, pues entonces corre por la vía libre como tú quieras. Y no debería ser, deberíamos poder encontrar ese balance entre la rigidez y la flexibilidad, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí poder darle un enfoque adecuado a este acercamiento para que esto se pueda solucionar, porque definitivamente si algo debemos tener claro es que esta dinámica tiene una solución. Y yo creo que el trabajar estas soluciones no deben lacerar lo que la familia hace. Si papá y mamá están trabajando en la iglesia y quieren hacer una serie de tareas en la iglesia, no tenemos por qué decirle a nuestros hijos, no, te tienes que quedar, o sí, te tienes que ir, o cómo lo van a hacer, sino que debemos trabajar una serie de estrategias familiares para poder llegar a un consenso y poder lograrlo todos juntos. No, el primer ministerio que el Señor convoca en la Biblia es la familia, y no por esto debemos dejarlo guindado, como diríamos por ahí, sino que deberíamos enfocarnos en lograr la meta, que es que todos logremos estar a los pies del maestro y poder adorarle en cierto momento dado. Otra pregunta que quería hacerte, y sé que puede ser un poquito controversial, porque básicamente el yo entrar en negociaciones con mis hijos pudiese llegar al punto de decirle, mira, si no quieres ir, pues quédate en casa. O mira, si quieres te puedes quedar con tus abuelos, te puedes quedar con alguien más. Yo como padre debo obligar a mis hijos a ir a la iglesia bajo la premisa de que tienen que hacer lo que yo diga mientras vivan bajo este techo. Pues mira, sí tienes razón, es una pregunta controversial. Y yo creo que la respuesta a esa pregunta podría ser sí y no. Yo quiero que primero podamos establecer claramente las vertientes que toma la pregunta que me estás haciendo. Y desde un punto de vista, realista, definitivamente los hijos, si estamos conceptuando que son hijos menores de edad, los hijos definitivamente no se pueden quedar solos en casa. Uh-huh. Si yo como papá, si mi esposa y yo vamos a la iglesia, mis hijos tienen que acompañarme a la iglesia. Si nosotros como padres vamos a ir a hacer la compra del supermercado, mis hijos me tienen que acompañar. No bajo ningún pretexto. El no es enorme. No se pueden quedar solos en casa. Si vamos a la iglesia, vamos todos a la iglesia. Esa es la primera, partiendo del punto de vista de que, ¿verdad?, ese sería el paradigma realista bajo incluso las leyes que nos rigen como país. Ahora bien, también es importante establecer que hay un refrán muy puertorriqueño que dice que se atrapan más moscas con miel que con miel. Así que, partiendo del punto de vista también de que estamos en una etapa en la que hay mucha resistencia, los hijos definitivamente deben hacer lo que nosotros digamos porque somos los padres y mientras vivan bajo nuestro techo, somos nosotros la máxima autoridad como padres y somos nosotros los que debemos establecer cuáles son esas reglas. Ahora bien, la manera en la que yo llevo el mensaje va a hacer una diferencia enorme. La manera en la que yo comunico esas reglas, la manera en la que yo puedo presentarles a ellos esta estructura de familia que hemos establecido definitivamente va a hacer una gran diferencia. Fíjense que no es lo mismo decir, aquí se hace esto, punto y se acabó porque yo lo digo. Ya de por sí, en un adolescente que está en una etapa en la que estamos buscando identidad, estamos buscando que se nos escuche, estamos buscando pertenecer a un grupo, estamos buscando que validen nuestras opiniones, nuestra forma de pensar, porque ahora yo estoy entrando en una fase del desarrollo en la que mi pensamiento es más elaborado, mi pensamiento ahora es más abstracto, más crítico. Definitivamente que tú vengas a decirme se hace lo que yo digo y punto, porque sí o porque no, eso ya de por sí es una barrera enorme que va a poner resistencia. ¿Qué yo quiero como resultado? Yo quiero que mis hijos me obedezcan
Bueno, pues perfecto, lo hacemos por los medios que sean, a la fuerza, por las piernas, como sea, lo hacemos, a chantaje, utilizamos la medida que sea. Ahora bien, yo quiero que mis hijos me obedezcan porque respetan, porque admiran quién soy. Yo quiero que mis hijos me obedezcan porque ellos entienden el valor que tiene congregarse. Ellos entienden el valor que tiene ser agradecidos con ese amor infinito que Dios ha derramado sobre nuestras vidas, y por eso ellos también van a corresponderlo con esa actitud de agradecimiento al Señor. Pues entonces mi actitud también debería cambiar y yo debería mostrarme de un modo distinto. Yo entonces debería mostrarme y comunicarme de una manera diferente, utilizando, como dije ahorita, el enfoque correcto. Claro. Mi hijo pone resistencia, no quiere, pues vamos a hablar sobre eso. Mira, ¿cuál es tu punto? No, yo no quiero ir, vamos a escucharlo. ¿Por qué no? ¿Qué nos resta a nosotros eso? Vamos a escucharlos con detenimiento, y cuando hayan terminado de hablar, cuando los hayamos escuchado de verdad, no escuchar con la respuesta en la baqueta para empezar el tiroteo, no, a escucharlos de verdad para luego entonces validar sus emociones. Yo puedo entender lo que tú me estás diciendo, pero, y entonces nosotros exponemos también nuestro punto de vista. Y en esa gesta, en esa actitud, nosotros le hemos demostrado a nuestros hijos que en nosotros hay la oportunidad, hay el espacio para ser escuchados, para ser validados y para ser reconocidos, aunque al final de todas maneras se va a hacer lo que papá y mamá digan. Me está bien interesante para aquellos que han compartido con un psicólogo en alguna oficina y que han tenido la oportunidad de poder estar en algún tipo de terapia o participar de algún tipo de terapia. Hay un tema bien importante, y yo creo que en nuestra sociedad latina no es un tema normal, y es el validar las emociones. Muchas veces nosotros como seres humanos, no solamente los padres, esto no es una cuestión única de papá y mamá, nosotros como seres humanos, en especial latinos, no validamos las emociones de nadie. Y en este juego con nuestros hijos, en donde vamos a entrar en una negociación básicamente sobre qué va a pasar sí o no, aunque al final se haga lo que yo diga como papá, pero mis hijos tienen que entender que pueden tener la apertura de que papá los va a escuchar, que papá los va a validar, y que al final del día papá va a tomar la decisión correcta de acuerdo a lo que sea mejor para todas las partes. Yo creo que eso es algo que los que son padres, aún yo no lo soy, deben tener en consideración a la hora de trabajar este tema un poco delicado en ocasiones, porque el poder validar esas emociones de los chicos o de las chicas nos van a ayudar a lograr otras cosas. Javier, algo que quería incluir adicional a eso es el punto de que nosotros debemos entender a los adolescentes, niños, jóvenes, preadolescentes, etcétera, desde un ángulo un poco neurológico. Cuando entendemos las etapas de maduración de los chicos y vemos que el niño va a crecer de cierta edad a cierta edad y va a lograr estas cosas en su vida, que de momento va a llegar a la adolescencia y esto es lo que va a estar sucediendo en él, van a haber una serie de barreras, van a haber una serie de bloqueos mentales, una serie de emociones en explosión que yo debo tener cuidado cómo los voy a tocar. No puedo ir, como tú dices, con ya la baqueta cargada y loco por zumbar. Definitivamente. Incluso cuando llegan a la juventud, que ya se supone que tengan una serie de cosas establecidas, que ya se sepan muchos de ellos para dónde van, nosotros tenemos que tener en consideración, porque ya ese individuo ha logrado una serie de cosas en su vida que lo hacen independiente hasta cierto punto. Yo debo tener en consideración eso. Muchas veces nosotros les decimos, aquí se hace lo que yo diga hasta los 18 años. A los 18 años, si tú no quieres hacer lo que yo diga, arranca por ahí. Y eso es muchas veces lo que sucede, y pasan los 18 años y perdemos a nuestros hijos. Y nos preguntamos, ¿qué yo hice mal? Nunca tuve una conversación en donde yo le permití a mi hijo negociar conmigo. De un superhéroe que nos vemos cuando son niños, nos convertimos en el peor villano de la película, cuando son adolescentes y jóvenes. Y creo que en el tema de que si ellos me quieren acompañar o no, yo debo continuar llevando esa vía de yo soy tu papá, soy tu superhéroe y no quiero que esto se dañe, porque no solamente soy un superhéroe, soy tu amigo. Y yo quiero que como amigos logremos lo mejor. Aquí tengo una persona en las redes que nos ha estado viendo hace un ratito y comentó, Orlando Díaz, que es para mí un hermanazo. Los padres deben dar ejemplo en casa de que es un verdadero cristiano. Muchos hijos
no quieren saber de la iglesia porque lo que vieron en casa no está alineado con lo que se predica en la iglesia. El otro punto es que muchas veces la iglesia es demasiado aburrida y la gente puede llegar a pensar que Dios es la iglesia y no es lo mismo. Eso es algo con lo que muchas veces se batalla a la hora de decirle a un hijo o a una hija, mira, el domingo vamos para la iglesia. Otra vez, chicos, fue la bíblica, mano, esa doñita ya, no quiero ir, mamá. Sí, tienes que ir, porque eso empezamos en esta manipulación, porque es que eso es mandado por Dios. Tenemos que ir, tenemos que tener mucho en cuenta estas cositas y estos elementos. No, definitivamente, un poco reaccionando a lo que han comentado, definitivamente nosotros, ¿verdad? Y un poco siguiendo también tu línea, sí es importante que nosotros tengamos cuidado. Como padres, nosotros nos negamos totalmente a esa palabra que tú hace un momento utilizaste, negociación. Y yo quiero que podamos aclarar algo. Nosotros en este proceso de negociación podemos establecer lo que llamamos la ilusión de la independencia. Me explico. Nosotros establecemos un parámetro. De aquí a aquí, no importa, de aquí a aquí yo te permito lo que tú quieras. Tú puedes jugar y tú puedes correr de este tramo a este tramo. De aquí a allá no te puedes salir. No te puedes salir de este espacio porque este es el que yo te he permitido. ¿En qué punto tú quieras jugar de ahí? Ese es tu asunto. Juega donde tú quieras, pero tiene que ser dentro de este espacio. Cuando ellos son niños, nosotros les podemos mostrar 2 mudas de ropa y decirle cuál de estas tú quieres. Y aunque nosotros somos los que le damos la opción, ellos sienten que tienen voz y voto, que tienen la oportunidad de escoger, pero siempre fue dentro de nuestros parámetros, como los que nosotros establecimos como padres, por algo muy importante que tú dijiste, porque somos responsables de garantizarles a ellos en la medida que se nos haga posible que estén bien, que estén saludables y que hacemos lo mejor para ellos. Y cuando son adolescentes, del mismo modo, nosotros podemos buscar la manera de establecer parámetros. Yo voy a permitirte, escoge lo que tú quieras de aquí a aquí. Pero yo quiero de acá. No, de acá no. Escoge lo que tú quieras dentro de esto que yo te he dado. Tú puedes tener libertad de escoger lo que tú quieras dentro de lo que yo te he dado. Porque lo que yo te estoy dando como opciones, ya yo como padre he establecido que van a ser bien para ti, que no te va a hacer daño. Y respondiendo también a lo que habla el compañero, es también importante nosotros reconocer dentro de todo este proceso que nuestros chicos siguen buscando independencia, buscando espacio, buscando identidad, y nosotros no podemos pretender enseñarles o presentarles a ellos la iglesia como una responsabilidad con la que hay que cumplir. Porque si yo estoy buscando independencia, yo estoy buscando mi propio espacio. Cuando yo soy adolescente, todos recordamos nuestra etapa de adolescencia. Yo no quería responsabilidades, no quería estudiar, no quería hacer esto, no quería recoger, no quería limpiar. ¿Qué te hace pensar que si le has presentado a Dios o a la iglesia como una responsabilidad con la que tienen que cumplir, no van a querer rechazarla cuando lleguen a la adolescencia? Entonces, otra vez, enfoque correcto. Enseñamos a Dios como, no como una responsabilidad, sino como una relación de amor. Le enseñamos a amar a Dios. Y ahí vamos a encontrar definitivamente una reacción distinta. Wow. Yo creo que diste en el clavo perfectamente. No debemos presentarle al Señor como una responsabilidad. La iglesia no debe ser una responsabilidad para nadie. No para nada. La iglesia y Dios y la vida cristiana es una relación entre el creador y el creado, en donde nosotros respondemos a su gracia y a su amor mediante una serie de talentos, de dones, poniéndolos en ejercicio. Y eso debe ser un principio que nosotros como padres debemos entender y poderles enseñar a nuestros hijos, que cuando le digamos el domingo vamos para la iglesia, ellos puedan tener ese deseo de voy a encontrarme con Dios, así como yo como adulto lo tengo. Así que me gusta mucho esa línea. No es una responsabilidad, es una relación. Para ir cerrando, tenemos una última pregunta. ¿Cómo podríamos redefinir este paradigma para evitar futuras fugas de jóvenes en nuestra iglesia? Creo que eso es una de las problemáticas. En el caso nuestro, que trabajamos con jóvenes y adolescentes, es una de las problemáticas más complejas. Muchas veces los grupos de jóvenes no logramos alcanzar a nuestros chicos y podemos hacer las dinámicas más espectaculares, podemos tener la banda más brutal, podemos tener un sinnúmero de cosas extraordinarias,
pero no podemos evitar la fuga de jóvenes. Siempre tenemos uno que otro que simplemente no quiere estar, simplemente pues se fue, no está, no quiere ir. Y cuando le pregunta, es que eso es aburrido, pero lo probaste. No fui tanto, una que otra vez. Y cuando tú estudias para atrás qué sucedió en su crianza, vemos este mismo paradigma repetirse una y otra vez. ¿Qué podríamos hacer precisamente para redefinir esta situación y poder ayudarnos un poquito más en la crianza de nuestros hijos? Claro, mira, rapidito, te voy diciendo, yo creo que es importante que podamos establecer ahí 2 puntos de entrada. La primera de ellas es cuál es la estructura que nosotros estamos manejando en la familia. Hemos cometido el error durante mucho tiempo en el que se diluyen, vemos demasiado difuminadas las fronteras entre los roles que ocupa cada miembro de la familia. Y esto es como una pirámide. Papá y mamá tienen que estar arriba y los hijos tienen que estar abajo. No puede tener los hijos más autoridad que los padres. Y ese es uno de los mayores errores que cometemos. Le damos la oportunidad a que los hijos se ubiquen en el mismo nivel de autoridad que los padres, a tomar decisiones, ¿verdad? Y esa parte es importante. Nosotros necesitamos establecer claramente cuáles son los roles en casa ¿verdad? Y desde qué punto de vista yo estoy operando. Al mismo tiempo que voy buscando la manera de poder comprender la etapa de desarrollo en la que está mi hijo. En la adolescencia, como te dije anteriormente, estamos buscando pertenencia. Por eso los amigos son tan importantes. Yo quiero pertenecer a un grupo, yo quiero pertenecer. Yo quiero saber a qué lugar yo pertenezco. Ahora bien, nos preguntamos entonces, ¿de verdad hay un espacio para ellos en la estructura eclesiástica? En la dinámica del culto hay un espacio para ellos. Y cuando digo para ellos, no estoy hablando de que maquillemos el culto para los adolescentes con baile, brinco y todo eso, porque la palabra en sí no necesita ser maquillada. La palabra transforma, la palabra en sí impacta la vida de la persona. Y si estamos llevando la palabra correctamente, deberíamos tener el efecto correcto, ¿no? Pero en el proceso, a lo que me refiero con esto, en el proceso que yo estoy desarrollando mi culto, mi devocional, yo estoy tomando en cuenta que estoy llevándolo en un mensaje, en un vocabulario que ellos entienden. Yo estoy tomando en cuenta que hay un espacio en el que ellos pueden hacer preguntas y expresarse. Ellos pueden sentirse la libertad de ser ellos mismos. Los estoy tomando en cuenta cuando yo ¿verdad? Armo toda la estructura de la iglesia o del altar familiar. 45 minutos aproximadamente es la capacidad que un adulto tiene para prestar atención continuamente a algo o a una persona que esté dando un discurso. Y a veces nosotros pretendemos que nuestros hijos estén escuchando prédicas o altar familiar que tenemos en casa por más de 1 hora, sin que cabeceen, sin que se aburran, sin que se distraigan. Pues entonces, otra vez, estamos ajustándonos, estamos permitiendo que nuestros chicos formen parte realmente de ese espacio, o pretendemos que ellos se acomoden ahí como puedan a la fuerza. Otro punto importante, y lo mencioné al principio, cómo nosotros decimos las cosas. No es lo mismo yo decirle a mi hijo, o sea, chico, no, o sea, no seas bruto, eso no se hace así, que yo decirle, chico, yo te había comentado anteriormente que esto no se hace de esa manera. Yo quiero enseñarte cómo es que se hace. Te voy a dar el ejemplo. Mírame cómo yo lo hago e inténtalo tú. Fíjese que en las dos, probablemente mi hijo deje de hacerlo como lo está haciendo mal, pero el efecto que va a ocasionar, la forma en la que yo se lo digo, en la primera probablemente voy a tener una rebeldía tremenda. Voy a herir sus sentimientos, su identidad y muchas otras cosas. En la segunda, yo voy a estar formando un carácter que está dispuesto a escuchar la crítica, pero en donde también reconozco la valía y reconozco las buenas actitudes y cualidades de mi hijo. Y por último, cómo estamos distribuyendo nuestro tiempo y nuestros recursos. Nosotros debemos reconocer también que hay veces, dependiendo por supuesto de la iglesia, la denominación, hay veces que las agendas están demasiado cargadas de los compromisos de la iglesia. Hay ocasiones en las que esto es, el lunes hay algo, el miércoles hay ensayo, el jueves hay otra cosa, el viernes está esto otro y el domingo está esto otro. Y si en el medio aparece un compromiso nuevo, atendemos también ese compromiso. ¿Cómo distribuimos nuestro tiempo y nuestros recursos para que nuestros hijos también tengan la oportunidad de ser niños, de ser adolescentes, de participar de deportes, de participar de otras actividades, de poder desarrollarse tal cual son en la etapa a la que pertenecen? Así que es bien importante que tomemos en cuenta cómo están distribuidas nuestras agendas, cuán cargado está nuestro tiempo, para que si es que todo está dedicado a la obra, a la iglesia,
nosotros podamos decir, ojo, déjame sacar un ratito para que mi hijo o mi hija tenga un espacio distinto. Fíjese que aunque ellos participen del proceso eclesiástico, nuestros hijos también requieren que nosotros juguemos con ellos, nos tiremos a rodar, que nosotros juguemos a la lucha libre, que veamos películas con ellos, que los llevemos al cine, que vayamos a pasear, que disfrutemos de otro tipo de espacio. Y a veces cometemos el error de pensar que porque ellos están en la iglesia con nosotros, tenemos tiempo de familia. Y no necesariamente sea de esa manera. Un balance, siempre encontrar un balance va a ser una respuesta saludable a todo proceso que nosotros estemos llevando. Me parece sumamente interesante. Yo creo que la forma en que podamos como familia redefinir esto en nuestras casas nos va a llevar no solamente a tener hijos ideales, que no existe ese modelo, pero no. Vamos a tener un hijo que va a responder a nuestras preguntas, va a responder a nuestros cuestionamientos, va a responder a lo que nosotros le pidamos. Y algo que mencionaste que es bien interesante, porque en esta época en que las familias están tan ocupadas, a pesar de que estamos en una cuarentena o estamos en un periodo en que se supone que todos estemos en casa, el trabajar desde casa se ha convertido en algo bien complejo. Tenemos muchos padres que no le han prestado la atención debida a sus hijos. Hay otros que sí, hay otros que podemos verlo, podemos escuchar historias, que han estado ahí continuamente con ellos, que se los disfrutan al máximo. Pero tenemos muchos padres que por el trabajo o por incluso el ministerio o la iglesia no sacan el tiempo para sus chicos y no comparten con ellos. Y tenemos que tener en consideración que el yo tener este tiempito con ellos de la iglesia, o hice un live con ellos, o entré con ellos al Zoom meeting de la escuela y me senté al lado y estuve 5 minutos con ellos, pero el celular estaba explotado y me desesperé, tuve que salir, volví, entré. Eso no es un tiempo de calidad. Escuchaba hace unas semanas atrás, mientras mi esposa Dani estaba en una reunión, a un líder de una corporación decir que él sacaba por lo menos diario de 1 a 2 horas en donde él apagaba todo a su alrededor y simplemente atendía a sus hijos, porque él entendía que ese era el mejor tiempo de calidad que él les podía dar a ellos, para que ellos se encontraran con papá o con mamá. Y yo creo que eso es algo que nosotros como cristianos, como iglesia, como familia, deberíamos comenzar a retomar. Algo que he estado hablando últimamente es que nosotros como iglesia hemos soltado y despachado una serie de cosas que nos tocan a nosotros: la música, el arte, las profesiones, la política, los temas controversiales. La iglesia se ha desvinculado por completo de estos temas, y en el caso de la familia muchas veces nos desvinculamos, como que pues, si ellos quieren a la iglesia, ofrendan y participan, pues estamos bien, no hay problema ninguno. Y el poder desarrollar espacios en donde papá y mamá puedan compartir con sus hijos, yo creo que es algo fundamental para que la familia sea no solamente próspera en cuestión a su espíritu, sino en su relación, que es lo que debe proyectar en primera instancia. Yo necesito definitivamente enseñarle a mis hijos a amar a Dios, y yo me relaciono con el Señor, pero no es la iglesia en sí el único medio en el que yo lo hago. Yo necesito mostrarles a ellos cómo es una relación saludable, y en la medida que yo sepa entonces hacer ese balance, ellos van a ir aprendiendo que relacionarse con Dios no es un acto en el que yo cancelo todo el resto del mundo, me descuido del resto del mundo y solamente me enfoco en la iglesia. Relacionarme con Dios es un espacio en el que yo estoy continuamente conectado con Él, al mismo tiempo que comparto con las demás personas y les muestro el amor de Dios reflejado en mí a esas otras personas. Las líneas de comunicación entre padre e hijo siempre tienen que estar abiertas. Ellos no son mis amigos, mis hijos no son mis amigos, son mis hijos, y ese rol siempre tiene que estar claro, pero no quiere decir que eso limite la línea de comunicación. Siempre debe estar abierta, y para que esté abierta yo necesito proyectarles a ellos un espacio de confianza donde les voy a disciplinar al mismo tiempo que les voy a enseñar con amor. Ese es el modelo que nos enseñó Cristo, eso es lo que nos enseña Dios en su palabra, eso es lo que yo voy a hacer también con mis hijos, y definitivamente vamos a ver el cambio. Para ir cerrando, quiero resumir un poco lo que hemos discutido en esta tarde. Estamos hablando sobre el tema de mis hijos no quieren acompañarme a la iglesia, que escribió nuestro amigo Javier Méndez en la página redefinidos.com. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, eso by far deberían estar haciéndolo. Y cómo nosotros como familia cristiana, como padres cristianos, deberíamos educar a nuestros hijos para que
ellos lleguen a los pies del maestro. ¿Deberíamos obligarlos porque es la ley o deberíamos guiarlos porque es la gracia? Dentro del escrito hay una serie de puntos importantes, manejar mis reglas, no de una forma inflexible ni irresponsable, sino de una forma que los chicos puedan entenderlas y puedan comprenderlas, que es la regla, pero como tú decías ahorita, que estos son los parámetros. Dentro de estos parámetros, tú haz lo que tú entiendas mejor. Pero definitivamente. Un segundo punto es el contexto en que estamos reclamando. Yo no estoy reclamando que vayan a la iglesia, pero que yo estoy haciendo como papá, que yo estoy haciendo como mamá. Yo les estoy diciendo que la iglesia es buena, pero yo cuando salgo de la iglesia no estoy proyectando lo mismo. Si mis hijos no quieren ir a la iglesia, será porque yo precisamente no demuestro lo que realmente debe ser iglesia cuando estoy en mi casa. Soy un gritón, soy un peleón, todo me cae mal, soy la arrogancia hecha carne, o es otra cosa. ¿Cuál es el contexto en el que yo estoy reclamando? Y en tercer lugar, seamos flexibles. Y creo que estos 3 puntos son básicos, no solamente para entender este escrito, que está súper bueno. Si no lo han leído, les invito a que lo busquen, como digo ahorita, en redefinidos.com, puedan estudiarlo, puedan analizarlo, puedan en los comentarios, pueden hacer sus preguntas, porque es algo que deberíamos trabajarlo en nuestros hogares. Mis hijos no quieren ir a la iglesia y en muchas ocasiones es porque yo no quiero que ellos vayan y los impulso a que no lo hagan. Deseamos que esta experiencia te haya hecho mucho bien. Teología, liderazgo y familia. Accede ahora mismo a redefinidos.com.